Buenos días, Miss. Buenos días, estimados estudiantes. ¿Me confirman, por favor, si logran visualizar mi pantalla? Buenos días. Sí. Sí se nota, Sí, Miss. profe, buenos días. Sí se nota. Buenos días, Buenos días. Miss. Se ve bien. Buenos Buenos días, días. Miss. Buenos días con todos. Muy bien. Bueno, vamos a iniciar con la clase o la sesión del día de hoy, ¿sí? Haciendo un recuento de lo que hemos venido trabajando ya, ¿no? La semana pasada, a ver, ¿quién me podría dar ese pequeño resumen de lo que ya hemos trabajado, qué es lo que han comprendido, quizás quedó alguna duda? Chicos. ¿Quién me puede manifestar? A ver, ¿qué es lo que qué tema hemos desarrollado? Juan Carlos, Piero, André, Luis, Aida, Amanda, Daneira. Miss, buenos días. Tema de la comunicación fue el sábado pasado. Ya, la comunicación. ¿Qué dijimos de la comunicación? Buenos días, Buenos Miss. días. Hola, hola. A ver, ¿qué es lo que dijimos? ¿Qué hablamos? Bien, buenos días. De la comunicación es que se entrelaza entre dos personas y incluyen sentimientos y también comunicamos con más personas, ¿no? Ya. Juan Carlos Valdivieso, ¿verdad? Sí. Eso. ¿Tu siguiente apellido, disculpa? Juan Carlos Valdivieso Mercado. Perfecto. Bien. Muy bien. A ver, ¿una otra participación? Buenos días. Buenos días. Yo no voy a poder participar, el problema es que estoy en el mercado y no voy a poder participar porque tengo el celular guardado, pero estoy escuchando la clase. Ya, no te preocupes, María. Sí, porque si no me lo voy a robar ya. Ya. A ver, Ya, muchas ¿alguna otra gracias. Igual que te escucho participación? la clase ya. Ya. Ya, gracias. Aparte de lo que dijo Juan Carlos, a ver, ¿de qué más hablamos, no? Hablamos sobre la definición concreta de qué es la comunicación, ¿no? Y cómo nosotros podemos, o mejor dicho, manifestamos un tipo de información. ¿De qué más hablamos? Elementos de la comunicación. Elementos de la comunicación hemos hablado. Hablamos también que a través de los colores nos estábamos expresándonos. Por ejemplo, en los semáforos. Ya, las formas, tipos de comunicación, ¿cierto? Así es. Ya, ¿qué tipos de comunicación hemos conocido?
verbal y también no verbal. días, tenía problemas con mi wifi y he entrado con mi correo y que le tengo en mi teléfono con el correo del colegio no podía entrar. Francisca, ¿cuál es tu nombre? Es Luz Francisca Cosamalón de esa. Ah, ya, no, no hay problema, hija. Sí, Miss, no he podido entrar con el otro correo y he intentado con ese de acá. Es que ya me pasé de minutos, disculpe. No te preocupes, sí, Ya, Miss. ya. A ver, me estaban diciendo, hemos tratado sobre la definición básica de la comunicación y tipos de comunicación, ¿cierto? Que nosotros debemos de tener en cuenta. ¿Por qué? Porque al momento de comunicarnos, nosotros al manifestar un tipo de información, estamos haciendo uso de un tipo de comunicación, ¿cierto? Y la clase pasada veíamos como que ese tipo de comunicación normalmente ya lo usamos con frecuencia, mejor dicho, que dentro de un diálogo vamos a usar con frecuencia diferentes tipos de comunicación van a involucrar dentro de un diálogo, ¿cierto? En los cuales nosotros tenemos que ya aprender a diferenciarlos o interpretarlos, ¿cierto? A ver, me decían ahí comunicación verbal. ¿Qué otro tipo de comunicación hemos trabajado? Comunicación no verbal. ¿Ya? ¿Con qué otro nombre lo Comunicación con conocemos? gestos. Comunicación con gestos, porque a través dijimos si es que, por ejemplo, algo no nos gustaba en el comienzo, entonces hacíamos algo con nuestros gestos. Ya estábamos Ya, diciendo que está haciendo algo mal. ya, comunicación con gestos, ya, con gestos, con colores. Ese tipo de comunicación, ¿en qué tipo con qué nombre se le conoce? Herminda Valles, ¿verdad? Sí, Segundo apellido Polo, ¿verdad? sí. Ya. Con qué nombre se le conoce ese tipo de comunicación que manifestaba Herminda? Conversación directa. No. Mis, buenos días. Voy a estar en la clase, voy a estar escuchando la clase, pero estoy yéndome al hospital. Tienen que sacarme unos exámenes. Voy a estar escuchando las clases, no voy a estar pudiendo participar. Ya. No hay ¿Puedo? problema, no hay problema. Sí, por favor, discúlpeme siempre. No verbal, no verbales. La comunicación no verbal se le llama lenguas corporales.
A ver, disculpa, no logré escuchar la última participación. Profe, la comunicación no verbal se le llama por otro nombre como lenguas corporal. Ya, sí, involucra también la lengua corporal dentro de esta forma de comunicación. Pero en la clase pasada manifestábamos un tipo de comunicación. La comunicación no verbal es transmisión de mensajes, hacer uso del habla como es el texto visual, expresiones faciales, gestos, Miss. Sí, esa es exacto, esa es la definición correcta, o mejor dicho, referente a la comunicación verbal. Pero la pregunta es, ¿con qué otro nombre se le conoce a la comunicación verbal? Mejor dicho, si yo te digo, por ejemplo, en estos momentos, el otro nombre, tú puedes asociar y decir de que la comunicación verbal es el nombre que yo te estoy manifestando. Porque hemos hablado de dos tipos de comunicación que nosotros frecuentemente usamos. También tenemos la comunicación oral. Ajá, ya la comunicación oral o, como dijo hace un momento uno de sus compañeros, la comunicación verbal. Esos dos tipos de comunicación nosotros las usamos frecuentemente en nuestro día a día, pero se les denomina también con otro nombre. Y yo les decía, ¿no? Muchas veces nosotros colocamos dentro de los exámenes o prácticas sus segundos nombres para ver cuánto de comprensión tienen. Y muchos de ustedes caen en la duda de decir, uy, pero a mí me hablaron de comunicación verbal, no de este tipo de comunicación, sin conocer quizás que se hace referencia a lo mismo. ¿Nadie? A ver, cuando nosotros vamos a hablar de estos tipos de comunicación, como les decía, hay dos tipos de comunicación fundamentales. También hay escrito, comunicación Sí, escrita y comunicación oral. ya, esa definición pertenece a un tipo de comunicación nada más, que La se le comunicación denomina comunicación lingüística y comunicación y no no lingüística. verbal. Digo, no lingüística. Ya, cuando yo hablo de comunicación lingüística, es cuando yo estoy hablando también de comunicación verbal. ¿Ya? Que quiere decir que al decir comunicación lingüística es su segundo nombre. ¿Ya? Entonces, cuando yo voy a manifestar mi información de forma de comunicación lingüística, ¿ya? Voy a estar comunicándome tanto de forma oral o de forma escrita, de ambas formas, ¿ya? Mientras que de la comunicación no lingüística, ¿sí? Es cuando yo voy a emitir, como decían varios de sus compañeros, una información a través de los gestos, de los colores, de los sonidos, ¿sí? A eso hacemos referencia. Entonces, ahora sí, ¿con qué otro nombre se le conoce a la comunicación verbal? Comunicación lingüística. Corporal. Comunicación lingüística, lo acabo de mencionar. ¿Ya? Se le conoce como la comunicación lingüística. Y a la comunicación no lingüística, Comunicación no verbal. comunicación no verbal. Vale. Muy bien. ¿Qué otro tipo de comunicación hemos trabajado?
No se escucha nada, Miss. Aida preguntaba, aparte de los que acabamos de mencionar, de los dos tipos de comunicación, ¿qué otros tipos de comunicación hemos conocido en la clase pasada? ¿Cuál recuerdas tú? Miss, que no escuche por la lluvia, que no escucho nada. Entiendo. A ver, aparte de los que hemos trabajado, chicos, si bien es cierto, los dos tipos de comunicación que hemos manifestado son aquellos que son los más frecuentes, ¿cierto? Hay la comunicación directa y la comunicación indirecta. Exacto, también hemos hablado de la comunicación directa y de la comunicación indirecta. ¿En qué se enfoca la comunicación directa? ¿O a qué llamamos comunicación directa? Estamos hablando entre dos personas frente a frente, por decir. Ya. Pero, ¿cuál es la característica fundamental de la comunicación directa? ¿O a qué se refiere? Cuando el mensaje es claro y directo. No. ¿Cuál es la característica? Que yo, por ejemplo, cuando veo ese tipo de comunicación diga, ah, ya, esta es una comunicación directa, o quizás la que practicamos frecuentemente. No, pero la comunicación directa es un modo de comunicación humano que se da mediante una lengua natural y que está caracterizada por inmediatez temporal. Ya. A ver, cuando yo voy a hablar de la comunicación directa, voy a hacer referencia al hecho de compartir un mismo ambiente. ¿Ya? Cuando yo estoy en un mismo ambiente, en un mismo espacio, ¿ya? Mejor dicho, que por ejemplo el diálogo entre mi persona y ustedes estaría junto, ¿no? Mientras que la comunicación indirecta es lo contrario a la comunicación directa. ¿Por qué? Si yo digo que la comunicación directa es que vamos a estar en un mismo ambiente, en un mismo lugar, ¿a qué llamaremos comunicación indirecta? Buenos días, la comunicación indirecta es cuando estás lejos de la persona, no te estás frente. Exacto. Por ejemplo, la que estamos practicando en estos momentos, ¿cierto? De nosotros, ¿será una comunicación directa o una comunicación indirecta? Indirecta. Comunicación indirecta, indirecta. Indirecta. ¿Por qué? Porque no estamos compartiendo un mismo espacio, ¿cierto? ¿Sí? Y luego hemos hablado de la comunicación por difusión, de medios o masas, ¿cierto? ¿Me dejó entender, chicos? Sí, entendido. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Ahora, vamos a desarrollar este nuevo tema, para lo cual les voy a pedir que me presten mucha atención. Cuando nosotros hablamos de la comunicación, ¿sí? Cuando nosotros vamos a hablar sobre la comunicación, vamos a manifestar o vamos a cumplir ciertas funciones dentro de este diálogo, ¿ya? ¿Qué quiere decir ello? Pero para ello debemos de conocer básicamente la definición exacta de qué es la comunicación, ¿sí? Ahora, la comunicación vamos a poder definirlo como transmisión de información. Hay que tener en cuenta que el hecho de informar va a suponer el comunicar conocimientos nuevos. Y eso es algo que yo les explicaba en la clase pasada, ¿no? ¿Por qué es fundamental o importante comunicar o informar conocimientos nuevos? A ver, ¿quién se recuerda? ¿Por qué yo dentro de un diálogo debo de informar ello?
Miss, del diálogo podemos hacer como una narración, dialogar No, de nuestras historias o las características de lo que estamos haciendo. no, a ver, la pregunta es, ¿O cuál fue cuando la nos- pregunta? No escuché bien. a ver, la pregunta es, nos dice acá que cuando nosotros nos vamos a comunicar, lo primero que debemos de tener en cuenta es de comunicar conocimientos nuevos, ¿sí? Comunicar conocimientos nuevos. Ahora, el hecho de comunicar conocimientos nuevos, ¿por qué es fundamental dentro de una conversación? Y es algo que yo les explicaba en la clase pasada. ¿Por qué es importante? Para intercambiar ideas. Ya, vamos a intercambiar ideas. Pero ¿por qué yo digo que sí o sí debo de manifestar conocimientos nuevos? ¿A qué hace referencia ella? Es Miss para comunicarse mejor y también para así poder trabajar mejor. Ya, va por ahí. A ver, cuando yo voy a mencionar y decir de que el hecho de comunicarme con alguien es, si bien es cierto, hemos dado la definición de manifestar o dar a conocer diferentes tipos de información, ¿sí? Pero una de las características es de que debemos de comunicar conocimientos nuevos. ¿Por qué es fundamental ello? Porque cuando nosotros vamos a manifestar una información que quizás ya la otra persona lo conoce, vamos a poder cumplir con los 4 propósitos de la comunicación. ¿Consideran ello? El emisor. No. A ver, concentrémonos, chicos, ¿sí? La pregunta es, no, a ver, si yo manifiesto una información que ya la otra persona conoce, ¿sí? Ya conoce, ya sabe, voy a poder cautivar, o mejor dicho, cumplir con el propósito que tiene la comunicación. ¿Cuáles son los propósitos? El de entretener, el de interactuar, ¿sí? ¿Voy a poder cumplir con estos propósitos dentro de ese diálogo? Si ya la otra persona conoce Profesora, la información que yo le estoy manifestando. tendría que interferir la pregunta todavía para que al momento de intercambiar ideas. Ya, por eso. ¿Será, cumplirá con la misma función si yo le manifiesto ya una información que conocen? No, Sí, Miss, profesora, porque porque la otra persona ya está conociendo de lo que la otra persona le está comentando. A ver, el mínimo me decía, no. A ver, Francisca, no, ¿por qué? Porque si yo voy a manifestar o voy a conversar con alguien y ya la otra persona conoce la información que yo le estoy brindando, no me va a tomar importancia, o mejor dicho, no le va a interesar lo que yo le estoy manifestando. No voy a persuadir el interés de la otra persona. Por ejemplo, ¿no? Yo les manifestaría ahorita una información que ya varios de ustedes quizás conocen, ya lo sabe a la perfección, entonces no voy a cautivar el interés de ustedes y pocos van a ser los que me van a prestar atención y se va a lograr a cumplir una comunicación eficaz. ¿Me dejo entender? Entonces, por eso es importante tener en cuenta que el hecho de informar debe de ser comunicar conocimientos nuevos,
¿sí? Como conocimientos que la otra persona que me va a escuchar no conozca. Y ¿Para qué? puede Para ser así cumplir hechos, con el propósito acontecimientos, pero de tienen la que ser nuevos, ¿no? comunicación. O alguna Exacto. noticia nueva Una para que le tome información que atención. la otra persona no conozca, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Ah, no quiere decir de que yo no puedo conversar si la otra persona ya conoce. No, sí puedo, pero dentro de esa conversación debemos de manifestar la mayoría conocimientos nuevos, ¿sí? Ahora, en todo acto de Sí, comunicación van a surgir diversas perturbaciones. ¿A qué creen que llamaremos perturbaciones? ¿O a qué llamamos perturbaciones, chicos? Cuando se pierde un contenido informativo, ¿Un contenido informativo? A ver, nosotros vamos a llamar como perturbaciones a aquellos sonidos o actitudes que van a intervenir dentro de un diálogo que van a hacer que yo repita, o que mejor dicho, la persona que se está comunicando repita la información. ¿Me dejó entender? Por ejemplo, nosotros estaríamos conversando y de repente pasa, no sé, una moto, ¿sí? Con un ruido, sí, muy fuerte, ruido. en la cual va a hacer de que mi diálogo no se pueda comprender, ¿cierto? Yo voy a seguir hablando, pero mientras pase esa moto, la otra persona no me va a lograr escuchar. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Va a hacer de que yo vuelva a repetir la información para que ustedes me comprendan, ¿cierto? ¿Me dejo entender? Entonces, ¿a qué llamamos perturbaciones? A aquellas actitudes, o mejor dicho, situaciones que están dentro de un diálogo, los cuales hasta ahí, ¿me dejo entender? Sí, Miss. Muy bien. Ahora, dentro de esta, como les decía, dentro de este diálogo o de esta comunicación, ¿sí? Las personas que intervienen dentro de esta conversación, vamos a tener o se nos va a denominar con un nombre en específico, ¿sí? Al cual se le denomina situación comunicativa o también proceso comunicativo o acto comunicativo, los cuales vamos a tener como los elementos de la comunicación. ¿Qué son los elementos de la comunicación? Son aquellos elementos que van a intervenir o que se les va a denotar con ese nombre a los que intervienen dentro de una conversación, ¿sí? Vamos a tener a un emisor, a un receptor, a un código, a un mensaje, a un canal, ¿sí? Y la situación comunicativa, que es lo que engloba todos estos elementos, ¿sí? Vamos a empezar hablando sobre el mensaje. Cuando yo me voy a comunicar con una persona, ¿ya? Profesora, una pregunta. Digo, es el emisor es el que codifica el mensaje, ¿cierto? Y el receptor es aquel que recibe a través del canal que es el que recibe el mensaje. Claro. Sí. A ver, como les decía, vamos a empezar por el mensaje. Cuando yo voy a hablar del mensaje, ¿sí? No hay que confundirlo quizás con el referente.
¿Por qué? Porque entre mensaje y referente hay dos diferencias. Uno, que el mensaje es la información concreta, tal y como yo te la manifiesto, ¿sí? O la persona que está enviándote te lo manifiesta. Mientras que el referente ya es, mejor dicho, el tema, la idea central del mensaje que tú estás enviando. Por ejemplo, el mensaje que yo les estoy enviando es del tema de los elementos, o mejor dicho, cuando yo te pida, identifícame el mensaje de la siguiente conversación, tú me vas a manifestar el mensaje tal y como está sucediendo, ¿no? ¿Qué es lo que te ha dicho en concreto? Mientras que el referente es la idea central, la idea principal del mensaje. ¿Ya? Entonces, el mensaje, ¿qué cosa es? Es la información concreta que una persona envía a otra, tal y como se lo envía. Si te dice, vamos a comprar 2 chicles, ese es el mensaje. ¿Y cuál sería el referente? El referente va a ser cuando yo voy a manifestar, mencionando la idea principal. ¿Cuál es la idea principal de ese mensaje? El ir a comprar. ¿Me dejó entender? Sí, Miss. ¿Ya? Entonces, ese es el mensaje. Ese es el primer elemento. El segundo elemento que yo debo de tener en cuenta es el emisor. Como decía Herminio, ¿no? El emisor es, o se le denomina así, a la persona quien envía el mensaje, quien es quien inicia, ¿sí? O tiene esa intención de iniciar el diálogo o la conversación. Por ejemplo, nosotros estamos en esta sesión. Entonces, todos calladitos, nadie dice nada, en el cual yo intervengo, manifestándoles primero un saludo. ¿Quién es el emisor dentro de este diálogo? Usted. Usted, Miss. Exacto, mi persona. Usted, ¿Por qué? Porque Miss. yo estoy manifestando esta intención comunicativa, ¿cierto? O mejor dicho, estoy iniciando el diálogo. Pero aparte de yo manifestar o iniciar la conversación, ¿qué es lo que hago? Antes o previo a ello, he pasado todavía por un pequeño proceso, ¿cierto? El cual se le denomina el de la codificación. ¿Qué es la codificación? Es o mejor dicho, la creación del mensaje, ¿ya? Cuando yo hablo de la codificación, es cuando yo, antes de enviar mi mensaje, ¿qué he hecho? He creado, he elaborado mi mensaje para ser enviado. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Muy bien. Entonces, cuando yo voy a hablar del emisor, voy a hablar también de la codificación. ¿Ya? El emisor, ¿qué hace? Envía e inicia la conversación o el mensaje, ¿cierto? Y a la vez codifica. ¿Por qué? Porque antes de enviar la información, codifica el mensaje. ¿Qué hace? Crea el mensaje. Entonces, ¿qué significa codificar? Creación del mensaje. ¿Sí? ¿Me dejó entender hasta ahí? Profesora, para ello también en el mensaje y el receptor tienen que tener una interferencia para que puedan dialogar y intercambiar ideas en condiciones perfectas también. Ajá, muy bien. Entonces, yo ya tengo al mensaje, tengo al emisor. Voy a tener también, como dice Herminio, a un receptor. ¿Quién es el receptor? Si ya hay una persona quien envía e inicia la conversación y está creando el mensaje, va a haber alguien quien lo reciba, ¿cierto? ¿Qué es el receptor? El que recibe esa información que es enviada por el emisor se le denomina como receptor. ¿Quién es el receptor? Es aquel que decodifica e interpreta el mensaje. ¿Ya? Es aquel que va a decodificar. ¿Qué significa decodificar? Si tenemos a un emisor, quien es quien codifica el mensaje, ¿sí? Quien es quien codifica el mensaje, vamos a tener a un receptor quien va a decodificar. ¿Qué significa decodificar? Va a significar interpretar el mensaje, va a intentar comprender el mensaje.
¿ya? ¿Qué quiere decir? Que cuando yo envío un mensaje, ustedes como receptores no se quedan, por ejemplo, con el hecho de decir, ah, ya me envió un mensaje, entonces me quedo con eso nada más. No, van a intentar interpretar, ¿cierto? O se quedan con la información nada más. No, Miss, Vamos entender a el mensaje intentar que nos está interpretar. enviando otra persona. Exacto, van a intentar comprender, ¿cierto? Comprender ese mensaje, ¿ya? Van a intentar comprender el mensaje. Ahora sí. Muy bien. Ahora, entonces tenemos el mensaje, que es la información concreta. Tenemos a un emisor, quien es la persona quien envía el mensaje y lo codifica. Y vamos a tener a un receptor, quien es quien lo recibe y lo decodifica, ¿cierto? Y luego tenemos a un canal. Al canal se le va a conocer como aquel soporte físico del mensaje. ¿Qué quiere decir ello? Que es el medio por el cual nosotros estamos enviando, transmitiendo la información. ¿Ya? El canal es eso, medio por el cual se envía el mensaje. Pero no solamente hay un tipo de canal. Entonces, vamos a evaluar la forma en el cual estamos enviando el mensaje. Va a haber dos tipos de canal. Canal natural y canal artificial. ¿Sí? Cuando yo hablo de canal natural, es siempre y cuando mi diálogo, lo que aquí importa, lo que aquí se enfoca, es cuando mi diálogo va a ser con dos personas o más, pero el diálogo va a estar en un mismo ambiente. Mejor dicho, que vamos a tener una comunicación directa, ¿ya? ¿Por qué? Porque el único medio que yo voy a estar usando en una comunicación directa, ¿qué cosa va a ser? Él habla. ¿Por qué? Porque tanto la otra persona y mi persona se encuentran en un mismo ambiente y mi mensaje viaja por el aire para ser escuchado, ¿cierto? No interviene ningún elemento, mientras que el canal artificial es cuando yo voy a manifestar mi información usando un medio todavía para que se me pueda escuchar o comprender. Entonces, canal natural es cuando mi mensaje viaja por el aire, no se utiliza ningún otro elemento, ¿cierto? Mejor dicho, o es las llamadas ondas sonoras. Si mi mensaje, si mi canal está se usa las ondas sonoras, ¿sí? Intervienen las ondas sonoras, significa que estoy desarrollando una comunicación directa. Mientras que el canal artificial es cuando yo voy a usar algún elemento u objeto que haya sido creado por el hombre. Por ejemplo, cuando yo uso un libro, un cable, una pintura, un celular, una laptop, una computadora. Si yo estoy haciendo uso de estos objetos todavía para poder comunicarme, estoy haciendo uso de un canal artificial. ¿Me dejó entender ahí la diferencia entre canal natural y canal artificial? Sí, Miss. ¿Ya? Entonces, a eso nos enfocamos, ¿sí? Canal natural, cuando mi mensaje viaja por el aire, nada más. Y nosotros, o los que están conversando, están en un mismo espacio. Canal artificial, cuando voy a usar un objeto para poder comunicarme, o un medio todavía, ¿sí? Cuando yo cojo el celular y llamo a alguien, ¿qué tipo de canal estoy haciendo uso? Estoy haciendo uso del canal artificial. Canal artificial. ¿Ya? Muy bien. Ahora, y como otro elemento vamos a tener al código. ¿Qué será el código? El código va a ser el conjunto de signos lingüísticos que van a estar basadas en ciertas reglas. Mejor dicho, que cuando yo me voy a comunicar con alguien, voy a emplear un código, un tipo de mensaje o de lenguaje, mejor dicho. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Es el idioma en el cual me estoy comunicando. Mejor dicho, en el tipo de comunicación que yo estoy usando. Yo me comunico con otra persona, pero en un mismo idioma o un mismo tipo de lenguaje, ¿cierto? Porque si yo hablara quechua y ustedes netamente español y yo les envío la información solamente en quechua, ¿me van a poder comprender? No.
No, Miss. no me van a poder comprender. ¿Por qué? Porque el código entre mi persona y ustedes debe de ser el mismo, mejor dicho, que debemos de usar el mismo idioma para poder comprendernos, ¿ya? Acá puede ser también que mi diálogo o mi conversación tenga un código no lingüístico, ¿cierto? Cuando yo me comunico a través de los colores, ¿no? Entonces, lo que yo debo de evaluar dentro de una situación comunicativa es qué tipo de idioma o qué tipo de códigos se están empleando, si es lingüística o si es no lingüística. Eso es lo que va a llamar la atención dentro de la interpretación de este elemento. ¿Me dejo entender? Sí. Sí, Miss. ¿Sí? Muy bien. Y por último, vamos a tener el último elemento que es el llamado contexto. Cuando yo hablo del contexto, es aquel que va a englobar, ¿ya? Es aquel que va a englobar toda la conversación, todo el diálogo, ¿sí? Toda la conversación y todo el diálogo. ¿Qué quiere decir? Es el lugar donde yo voy a realizar la conversación. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Muy bien, entonces, el contexto va a ser la situación o el lugar donde se está realizando el diálogo, ¿sí? En lo cual va a influir, acá que nos dice, es habitual distinguir el contexto del mensaje, contexto lingüístico en la comunicación verbal, es decir, los mensajes anteriores y posteriores a él, ¿sí? Y el contexto de comunicación, situación comunicativa, que son las circunstancias exteriores en las que se sitúa el acto comunicativo y es lo que nosotros vamos a interpretar, ¿ya? El contexto de la comunicación, ¿sí? Que es donde sucede la conversación. Y contexto del mensaje va a ser referente a dónde, o mejor dicho, qué es lo que yo quiero manifestar. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Ahora, acá tenemos, por ejemplo, el contexto, pero en base al mensaje, ¿ya? No en base al acto comunicativo, sino en base al mensaje. Tenemos dos actitudes, o mejor dicho, dos acciones en los cuales hay un mismo mensaje. En la primera imagen nos dice, qué fresca. En la segunda también, qué fresca. En la primera imagen, ¿cuál es el contexto del mensaje? Profesora, el emisor. ¿O qué querrá decir esa información? Profesora, no lo escuché bien. En la primera imagen, al decir yo, qué fresca, ¿a qué hago referencia? A una interrogancia. ¿A un interrogante? ¿Me están observando la pantalla? Sí, Miss. Ya, a ver, Sí, en la Miss. primera imagen, A lo ¿qué primero querrá que decir al decir yo qué fresca? está refiriéndose a que está tomando una agua fresca. Exacto, a la frescura que yo siento al beber el agua, ¿cierto? Mientras que en la segunda imagen, si yo digo qué fresca, ¿significa lo mismo? No, Miss. No, no, Miss. No, ¿por qué? ¿A qué hace referencia? Se está refiriendo ¿A un ¿Cómo? elemento lingüístico? ¿Cómo? Profesora, es un acto comunicativo a través de un objeto. No. A ver, al decir yo qué fresca en la Es- segunda imagen, ¿hago ¿Es un referencia al elemento que no se significado está de la primera imagen? comprendiendo? ¿Cómo? ¿Es un elemento Miss. léxico que no le está comprendiendo? No. ¿No?
Escúcheme, a la segunda imagen se está refiriendo, por ejemplo, que ofrezca a lo copiarse el examen. Al comportamiento, a la actitud. Muy sí, bien, excelente. ¿Sí? Exacto. En la primera imagen, al yo decir que fresca, hago referencia al acto de beber el agua y la frescura que yo estoy sintiendo. Mientras que en la segunda imagen manifiesto el mismo mensaje, pero hace referencia a la actitud de las estudiantes. ¿Qué están haciendo? Que están plagiando. A eso se refiere. Entonces, este tipo de contexto lo vamos a conocer como contexto del mensaje. Ya puede ser el mismo mensaje, pero va a depender del contexto. Pero la mayoría de veces, dentro de un ejercicio para identificar los elementos de la comunicación, lo que vamos a pedir, ¿sí? Es el contexto de la comunicación, del diálogo, el cual hace referencia a dónde se está sucediendo la conversación. ¿Ya? ¿Me dejo entender hasta ahí? Sí, Muy bien. Ahora, tenemos este primer ejercicio, ¿sí? En la cual nos dice, ¿no? María conversa con Juanito, ¿sí? Sobre el exceso de compras de los padres de familia en el Colegio Sano. Aquí, en esta conversación, ¿quién es el emisor? María. María, Miss. María. ¿Por qué? Porque es quien inicia el diálogo. ¿Quién es el receptor? Juanito. ¿Cuál es el mensaje? Sobre las compras. Sobre la compra el de los padres de la exceso familia. Exceso de compras de los padres de Familia. familia. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál es el código? ¿En qué idiomas están comunicando? La conversación de María con Juanito. Sí. ¿En qué idiomas se están comunicando? Lingüístico. ¿El mismo idioma en español? Español. ¿Ya? Canal. ¿Qué tipo de canal están usando? Natural. Está usando el loop. ¿Natural o artificial? Natural. Porque si es artificial diría, no, María llama a Juanito y conversa sobre el exceso de compras. Pero acá está diciendo nada más que María conversa con Juanito. Por ende, yo interpreto de que es una conversación físicamente natural. En global de todo el diálogo de Ahora, María y Juanito. el contexto. ¿Cuál es el contexto? ¿Dónde están conversando? Colegio Sano. Colegio Sano. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esta es la forma adecuada de yo poder desarrollar este tipo de ejercicio. ¿Me dejé entender hasta ahí? Sí. ¿Hay alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Nada, que estoy en clase. Para irme. Ajá. ¿Ninguna? Ninguna. Ya está en la cama. No, Miss. Espero que me hayan podido comprender. Hay que desarrollar y practicar más ejercicios similares a estos para que nos queden. Sí, nos vemos la siguiente. Porque no se escucha.